Amén. Amén, gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? A los que nos están mirando también desde las casas, bendición del Señor. Miren, les cuento algo. A esta hora, hace 47 años, estaba recién casada, había salido. Con el amor de mi vida, él está en la casa de mi mamá, le hace escuchar la reunión desde allá. Así que le mando un beso a Roberto. Y bueno, acá tenemos algunos frutos también que andan por acá dando vueltas. Realmente el Señor, cuando nos casamos, el pastor nos habló del Salmo 127 y 128, que habla de la bendición de aquel que confía en el Señor. Y dice que sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Y el primer yerno que tuve se llama Oliva, así que más cumplidas que esa, la promesa imposible. Y ahora tenemos ahí unos cuantos frutitos chiquitos también, así que realmente es un día de gozo y poder hoy compartir palabra con ustedes, bueno, un privilegio. Así que bueno, vamos a pensar en estas huellas del cielo. Y bueno, nos vamos a basar en el libro de los Hechos. Realmente, hermanos, ahora que la iglesia está frente a tantos desafíos, el viernes estuvimos reunidos los miembros de la iglesia, pensando en todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, es lindo releer el libro de los Hechos y ver esta primera iglesia, cómo se desarrolló, las cosas que pasaron. Y bueno, pensando en esto, yo pensaba que este libro, Hechos de los Apóstoles, se tendría que llamar, dicen algunos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente 10 días después que el Señor ascendió a los cielos, esos cielos se abrieron nuevamente de una manera extraordinaria, algo inédito en toda la historia de la humanidad, porque el Espíritu Santo se derramó sobre esas 120 personas que estaban en un aposento alto en Jerusalén y salieron a la calle, y ese día se convirtieron 3.000 judíos que estaban allí, tanto nacidos allí en Israel como los que habían venido de otros lugares. Pensando en lo que habíamos hablado con los hermanos el viernes, yo digo, ¿se imaginan? Nosotros somos acá, ¿cuántos seremos hoy? 80, ponele, 70, 80 personas. ¿Se imaginan que saliéramos a la calle y se convirtieran, no digo 3.000, 1.000 nomás? Qué lío, ¿no? Yo digo, ¿cómo hicieron esos 120 para ministrar a 3.000 personas? Y encima, un tiempo después se convirtieron 5.000, dice 5.000 hombres, así que si esos hombres tenían esposa e hijo, deben haber sido más personas. Una tremenda iglesia, y sin embargo, era una iglesia que realmente caminaba bajo cielos abiertos. Y es lindo pensar en esta iglesia porque, bueno, es la madre de las iglesias, ¿no? Desde allí nunca se detuvo, y aunque hubo tantas, en toda la historia, tantas vicisitudes, tantos errores también que cometió la iglesia, un montón de cosas, pero las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra ella y no podrán, porque es la novia del Señor y es esta novia que se está preparando para recibirlo. Así que desde aquel tiempo hasta hoy hay una continuidad de la iglesia, y vamos a ver un poquito en estos primeros hermanos qué fue algunas cosas que pasaron allí. Era una iglesia que caminó bajo cielos abiertos. Dice, tanto en el capítulo 2 como en el 4 de Hechos, cosas muy lindas que hacía esta iglesia. Porque yo pienso, realmente tanta gente, lástima que no nos da más detalles, ¿no? ¿Cómo hacían para ministrar a todos ellos? Mire lo que dice Hechos 4, 32, 35. Lo tengo en la versión NTV. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonios con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. ¡Wow! ¿No? Qué
qué tremendo, es una gran congregación, un montón de gente, miles, y sin embargo estaban unidos en un solo espíritu, en un solo corazón. Pareciera algo imposible, pero ese es el resultado de ese tremendo avivamiento que vino en ese momento, ¿no? Eran generosos, llenos de poder, estaban bendecidos y por eso tampoco había entre ellos necesitados porque se ayudaban. Así que nadie estaba ahí fuera de la atención. Había los hermanos, no sé cómo habrán hecho para repartirse, porque dice que adoraban al Señor en el templo y en las casas. Todos los días, ¿no? Partían el pan y estaban compartiendo con aquellos que eran más vulnerables. Ese fue el resultado de este enorme avivamiento de Pentecostés. Y eso pasa cuando se abren los cielos sobre la iglesia. Sin embargo, aunque la congregación seguía creciendo, porque no sé cuánta gente habrá sido, porque vamos leyendo en estos primeros capítulos y sí, porque se iban añadiendo más, así que había un montón de gente, pero empezaron a surgir algunos problemas, ¿no? Primero en el capítulo 5 de Hechos tenemos esta pareja que mintió al dar la ofrenda y le costó la vida, ¿no? Ananías y Zafira, hubieron algunas cosas que bueno. Y en el capítulo 6 vamos a leer. Dice así: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Ya empezamos con algún problemita. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. Prestemos atención a estas 3 cosas, ¿no? A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas. ¿Qué nombre? Las que están embarazadas por ahí para el bebé. Parmenas, acá hay uno, Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Acá pasaba una cuestión que venía de arrastre, ya en la cultura judía. No se olviden que esta primera iglesia todavía no habían entrado los gentiles, esta era la primera iglesia, eran todos judíos. Y en Palestina ya había, inclusive antes de Jesús, una cuestión de discriminación entre los judíos que habían nacido ahí en Palestina, que hablaban hebreo, y los que venían de otros lugares. No se olviden que en Pentecostés vino gente de un montón de lugares. Allá los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas de varias regiones, porque ya como que no hablaban hebreo, hablaban el idioma del lugar donde venían. Y entonces el griego era el idioma común, los que hablaban griego. Entonces era como que, bueno, nosotros que somos de acá, de Palestina, que nacimos acá, que somos los judíos de pura cepa, a estos los tenemos como de segunda categoría. Había una discriminación ya ahí. Y esto se estaba metiendo en la iglesia también. Por eso surge este descontento. Parecía que había ahí algún problema en esto, que era una costumbre buena que sí habían adoptado de los judíos, que era repartirle a aquellos que necesitaban. Porque parece que en las sinagogas esto se hacía, detectaban quién era más vulnerable y se repartía todas las semanas antes del Sabbat, el sábado, siempre se le repartía a los que necesitaban. Y esta costumbre estaba buena, la siguieron haciendo, pero parece que había algún problema en este reparto. Lo bueno fue que los apóstoles, ante la queja, actuaron inmediatamente, no dejaron que el problema pasara desapercibido y fueron a buscar una solución con sabiduría del Señor. Pero ellos no podían atender todo el ministerio, la palabra, todo lo que estaban haciendo, entonces encargan que busquen a estas personas. Y miren estos requisitos para servir, ¿no? Tenían que ser personas muy respetadas. En la otra versión dice de buen testimonio. O sea, tenían que ser personas honestas. Estos son en realidad requisitos que cualquiera que quiere servir hoy en la iglesia, cualquiera de nosotros tiene que tener, básicos, ¿no? Son requisitos básicos. Tener que ser personas honestas, que nadie tenga que decir algo, ¿no?, contra ellos, de una conducta irreprochable, Porque sí, en la iglesia, bárbaros, somos todos santos, somos todos lindos, venimos todos lindos, cambiaditos, planchaditos y perfumados. Pero salimos afuera, mi marido tiene una frase, dice: yo te quiero ver el lunes.
¿Qué haces el lunes? Te peleaste con el jefe, con el compañero de trabajo, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos y con los vecinos. Ah, bárbaro. No. Esta gente tenía que tener testimonio de verdad, un testimonio real todo el tiempo, y eso era ¿por qué lo podían tener? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, que era el otro, creo que es el requisito, ni habría que decirlo, ¿no? No podemos servir al Señor, si no lo estaríamos haciendo en nuestras propias fuerzas y sería un servicio en la carne, no en el Espíritu, ¿no? Carecería del poder, de la unción que te da el Señor. Así que estas personas, y simplemente era para hacer un reparto de comida, pero tenían, no importa la actividad, desde lavar el piso hasta lo que nos parece por ahí, nosotros categorizamos, pero para el Señor todo es servicio y todo tiene que ser en el Espíritu, hagamos lo que hagamos. Y por supuesto eso también le traía sabiduría, porque tenían que tener una guía para hacer un servicio que era espiritual, pero también práctico, porque yo no sé cómo habrán hecho para organizarse, habrán tenido que detectar quiénes eran estas viudas que no estaban recibiendo lo que correspondía, habrán tenido que juntar los alimentos, llevarlos, o sea, un trabajo bien práctico que también requería sabiduría. Y también tenían el desafío de romper estructuras, ¿no? Porque la iglesia los nombró justamente para romper estos prejuicios que se estaban metiendo en la iglesia y que no existiera esta discriminación, ¿no? Y bueno, todavía no habían entrado en juego los gentiles en la iglesia, pero ya pronto iba a serlo. Entonces no podían seguir cerrados y pensando que para ellos era una sorpresa pensar que la salvación era para todos. En realidad no habían entendido demasiado la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le había dicho que en su simiente iban a ser benditas algunas familias de la tierra, todas. Y eso incluía también a los que no eran del pueblo de Israel. Así que ahí saltó la térmica con un problema, y ese problema permitió entonces que se pudiera solucionar cosas que eran mucho más profundas y que se estaban metiendo en la iglesia. Ahora, uno dice, ¿qué pasó? Porque uno lee estos 2 primeros capítulos, donde dice que repartían todo, que no habían necesitados entre ellos, y ahora aparecen estas cuestiones. Lo que pasa es que nosotros a veces romantizamos mucho las cosas. Decimos, ay, la primera iglesia, vamos a hacer como la primera. Pero la primera iglesia y la última iglesia y la del medio son todas iglesias que están formadas por personas que estamos en proceso. Y todos tenemos tiempos distintos, ritmos distintos de crecimiento. Algunos más avanzados, otros vamos más despacito, otros van. Y todos, hasta que todos lleguemos, ¿no?, a esa estatura de Cristo. Somos seres humanos y tenemos errores. Y bueno, en una multitud tan grande puede haber roces. Lo hay a veces en grupos pequeños, cuanto más en un grupo grande pueden aparecer cuestiones. Lo importante fue la actitud de llevar una solución espiritual a un problema que era práctico. ¿Por qué? Porque ellos establecieron algo que es también un principio muy importante, que fue buscar el encuentro y el acuerdo. ¿Y qué tan importante es el acuerdo? Que dijo Jesús, que cuando 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo, Él está en medio de ellos. Así que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y Jesús está, imagínense si 100 se ponen de acuerdo, si 300 se ponen de acuerdo, si 3000 nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir y en una unidad. No nos para nadie. Eso es porque el Señor va a estar con nosotros. Y eso fue el resultado también en Jerusalén, en esa iglesia. Después sigue diciendo el pasaje, no está ahí, pero dice, el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Así que eso, si nosotros logramos cosas así como tener este acuerdo de la búsqueda del Señor, tengan la plena seguridad que va a haber crecimiento. Y cuando haya crecimiento vamos a tener algún lío. alguna cosa puede pasar, pero el Señor es el que tiene que volver a encarrilarla, si hay amor, si hay realmente entrega a Él. Fíjense que si esta iglesia de Jerusalén no hubiera resuelto este primer conflicto, no hubiera podido dar cabida a los gentiles, y yo creo que si hubieran quedado como algo desapercibido, a lo mejor ni nos hubiéramos enterado que existieron. Pero gracias a Dios, afortunadamente para el mundo y para nosotros, allí había gente de buen testimonio, gente llena del Espíritu y de sabiduría. Y entre ellos se destaca la figura de Esteban. Esta figura estuvo dándome vuelta en la cabeza toda la semana cuando estaba preparando esto.
Hay tantas personas en la palabra que nos inspiran, ¿no? Que con unas vidas que uno dice, wow. No sé, Juan el Bautista decía que él no le llegaba a desatar la correa del zapato a Jesús. Bueno, yo creo que no le llego a sacar la correa del zapato ni siquiera a alguno de estos hermanos, porque realmente entregaron su vida de una manera que yo a veces me pregunto, ¿yo qué haría en el lugar de ellos? ¿Sería capaz de hacer todo esto? Bueno, creo que en Jesús lo podemos hacer, ¿no? Pero me lo planteo. Este hombre sí tenía una visión de un mundo para Cristo. Ya no era un hombre cerrado, ¿no? Era un hombre que caminó bajo cielos abiertos. Este mes, nuestro lema, la visión que tenemos para este mes es caminar bajo cielos abiertos. Lamento que muchos se perdieron la prédica de NASA a principio de mes, ese primer viernes. No se pierdan los primeros viernes, que están re buenos, están muy buenos. Donde ella nos habló de esto, caminar, el Señor nos dice que quiere que caminemos bajo cielos abiertos. Y este Esteban es un hombre, fíjense, vamos a leer algo de él, en el capítulo 6, sigue diciendo, desde el versículo 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes prodigios y señales. Pero, ahí empieza el pero. Unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos, otros que eran de Cirene, Alejandría, o sea, de distintos lugares, ¿no? Sicilia, Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban, y esto me encanta, vieron su rostro que parecía un ángel. ¡Wow! Dice, después de esto viene un capítulo 7 de Hechos, donde está toda la defensa que hace Esteban, todo lo que él les dice, hace todo un paseo, digamos, por un panorama de la historia de Israel, y les demuestra que ellos, así como crucificaron a Cristo y como estaban haciendo con él en ese momento también, con falsedades y demás, mataron a los profetas, a todos los mensajeros que Dios les mandaba. Y cuando escuchan eso, dice en Hechos 7, del 54 al 56, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Odio total tenían, ¿no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver? No quisiéramos estar en esa situación, ¿no? Lo estaban por apedrear a Esteban, pero ¿cuántos de nosotros nos gustaría? Quiero ver la gloria de Dios y ver a Jesús. Hace un tiempo Ricardo predicaba sobre esto y decía: Jesús puesto de pie mirando a ver si qué va a pasar con este Hijo de Dios, ¿no? Que está pasando toda esta situación. Pero Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Él, antes de que lo atacaran, dice que hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. No da detalles, pero ¿qué habrá hecho? Sanidades, milagros, cuántas cosas. Un hombre que había sido elegido para servir unas mesas, pero qué servicio que estaba haciendo él al Señor, cómo estaba, y delante de todo el pueblo, es decir, que ya había trascendido lo que él estaba haciendo. Él se manifestaba y entonces sus manos sanaban, hacía milagros. Era un verdadero, sí que era un verdadero general, un guerrero de Dios. Y claro, obviamente no pasó desapercibido a las tinieblas. Ya surgió el ataque. Estos judíos que no aceptaban a Jesús como Mesías se le presentaron con testigos falsos, con acusaciones, mentiras, y como no pudieron, dice, contra la sabiduría que Dios le daba, lo tuvieron que acusar falsamente. Muy parecido a lo que hicieron con Jesús.
Lo llevaron, dice, con lujo de violencia, la arrastra, ¿no?, ante el concilio, que eran los jueces, una multitud llena de odio, arrebatados, ¿no?, sin control, que querían destruirlo. Jesús ya había advertido que esto iba a pasarle a los seguidores, ¿no? Ya se los había dicho, y dijo que iban a ser perseguidos, que iban a sufrir aflicción. Y sin embargo, los que estaban en este perverso tribunal no pudieron sustraerse a ver que la cara de Esteban era como la cara de un ángel. ¿Qué habrán visto ellos? Había algo poderoso en Esteban. Su rostro debió reflejar santidad, el poder de Dios. Quizás vieron un brillo, una apariencia, algo sobrenatural que los sorprendió. Es que era la presencia de Cristo que se estaba manifestando en este Hijo de Dios. Bueno, en este capítulo 7, como les decía, él da toda la defensa, después lo pueden leer ustedes, que él hizo un extenso discurso y bueno, les tiró en la cara lo que ellos realmente habían hecho, ¿no? Dice el comentarista Barclay, la carrera de Esteban sería corta, pero él fue el primero que comprendió que el cristianismo no era exclusivamente para los judíos, sino para todo el mundo. La defensa de Esteban lo llevó a un trágico final. Sus acusadores se retorcían, pero él no vio sus rostros contorsionados por el odio. Su mirada había trascendido el espacio y el tiempo y contemplaba a Jesús a la diestra de Dios. Su mirada trascendía el espacio y el tiempo y contemplaba a Jesús a la diestra de Dios. Cuando dijo lo que estaba viendo, se lo tomaron como la peor blasfemia y el castigo para la blasfemia era ser apedreado en esa sociedad. Pero él veía cielos abiertos. Hay un costo, una consecuencia en caminar bajo cielos abiertos. Nosotros vemos la parte que queremos, las sanidades, y las vamos a tener, y los milagros, y los vamos a tener, pero hermanos, el Señor me habló muy fuerte que hay también un costo que nos toca a nosotros también. Y Esteban fue capaz de pagar ese precio hasta las últimas consecuencias. Dice Hechos 7, del 57 al 60, pero ellos, lanzando un fuerte grito, llenos de furia, ¿no?, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. ¿Se imaginan lo que debe ser una muerte así, ¿no?, que te tiren piedra? Bueno, los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Lo que pasó ahí ni siquiera fue un juicio, por eso fue un linchamiento, una ejecución, porque en realidad ellos no tenían la potestad como con Jesús. Era potestad del gobierno romano condenar a muerte. Así que lo lincharon directamente. Esto fue un crimen de odio, como el que han sufrido los mártires en toda la historia de la iglesia y como también hoy lo están sufriendo muchos hermanos nuestros en otros lugares del mundo. Demos gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos libertad. Recién cantamos Soy libre. Yo quedé conmovida con algo que contó un misionero que estuvo hace poco acá con nosotros, que decía de esta niña que había estado en un país, creo que en la India, y se fue a otro país donde está prohibido el evangelio, y dice, pero ahí en la India se podía cantar, dice, acá no podemos hacer nada, no tenían la libertad, ni siquiera tienen que hacer todo escondidas, porque si no los matan o van presos. O sea, nosotros no estamos en un lugar privilegiado, pero en ese tiempo estos hermanos como Esteban estaban sujetos a toda esta agresión por parte de las tinieblas. ¿Se imaginan que al diablo no le hizo ninguna gracia? Él se debe haber pensado que cuando murió Jesús ya estaba todo listo, jaja. Bueno, Jesús resucitó, subió a los cielos, trajo el Espíritu Santo y encima le dejó la iglesia, así que nada, le fue todo mal. Y bueno, y siguieron. Y yo digo, el diablo debe decir, pero ¿estos qué les pasa? Les tiro, los mato, y siguen. Y bueno, sí, ese es el poder que nos da el Señor. Porque realmente otra persona frente a estas circunstancias se acobardaría, negaría, qué sé yo. Pero no, él siguió hasta las últimas consecuencias. Ahora, ¿por qué? Porque ella estaba viviendo la realidad del cielo.
Tanto que aún fue capaz de perdonarlos, como Jesús. Porque yo creo que ya el carácter de Cristo se había formado completamente en él, ¿no? Porque otro hubiera muerto insultando, gritando de miedo, de otra manera. Pero él estaba viendo la gloria de Dios. Él ya estaba viviendo en el cielo, aunque todavía no había muerto. Así que las piedras, bueno, le habrá dolido, pero él ya estaba en la presencia del Señor. Tremendo. Bueno, ahora, estos efectos y consecuencias que tiene el estar bajo cielos abiertos, que nos puede pasar a nosotros. Primero, ver la gloria de Dios. Cantábamos recién con tanta gana, yo quiero ver tu gloria, ¿no? Y Esteban la vio manifiesta de una manera que pocas personas lo han visto. Vamos a ver, ¿no?, la mano de Dios moviéndose de unas maneras que a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado. Vamos a tener revelación de las cosas del cielo. Él pudo ver al Señor, pero en la presencia de Dios, con cielos abiertos, vamos a tener revelación de cosas que a lo mejor las teníamos ahí adelante, pero no las veíamos, y de pronto, wow, se nos ilumina, ¿no? Y el Señor nos va mostrando cosas nuevas cada día. El Señor dice que no le oculta nada a sus amigos. Él revela sus sueños a quienes lo siguen. Pero esa es la parte que nos gusta, pero la otra es que también va a haber oposición de las tinieblas, y tenemos que saber esto y tenemos que ser conscientes de esto. Era inevitable que una persona santa, que con su sola presencia ponía en descubierto la maldad que tenían estos enemigos, iban a sufrir un ataque, ¿no? Y nosotros no estamos exentos. El diablo, como decía recién, no se molesta con los que están quietos, con los indiferentes, pero se retuerce de odio cuando ve peligrar su dominio. Y eso es lo que nos gusta hacer a nosotros, que se retuerza de odio, que se retuerza, que le duela, porque nosotros estamos con el Rey, con el Señor. Por eso la palabra, y no es chiste esto, ¿no?, habla de lucha. Y tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no?, de lucha y de la necesidad de cubrirnos. Lean Efesios 6, la armadura del Señor, ¿no?, que no nos falte ninguna de estas partes. Hablaba el otro día de la defensa de las murallas, Gabino, ¿no?, que no nos falten esas defensas que necesitamos espirituales. Ahora, si uno se queda con esta parte de la historia, parece que fuera un triunfo, ¿no?, de las tinieblas, del enemigo. Pero si seguimos leyendo, capítulo 8 decía, no está ahí, pero dice, capítulo 8:1, dice, Saulo, ¿le suena Saulo, no? Fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Estuvo muy de acuerdo. No solamente eso, sino que después de esta muerte de Esteban se desató una gran persecución contra la iglesia. Otra vez, queriendo destruir la obra de Dios, lo único que consiguió es que la obra de Dios se expanda, porque los hermanos se desparramaron por un montón de lugares y fueron desde Jerusalén a Judea, a Samaria y muy pronto después con Pablo hasta lo último de la tierra. Así que se fue cumpliendo lo que Dios le había dicho, porque donde iban ellos seguían predicando el evangelio en los distintos lugares donde estaban. Ahora, en esta persecución, Pablo, que en ese momento era Saulo, después hizo un cambio ahí en el nombre. Saulo era el nombre en hebreo y Pablo o Paulo era el nombre que era más afín a los gentiles, que fue a donde él fue a predicar después. Pero en ese momento este Saulo, verdugo y opositor, era un fariseo fanático, celoso de la ley, y que pensó que matando a Esteban o persiguiendo a la iglesia le estaba haciendo un favor a Dios. Pero Saulo vio el rostro de Esteban. Vio que parecía un ángel, escuchó el alegato que él hizo, y este Saulo era un estudioso de la palabra, y él sabía muy bien que lo que había dicho Esteban era verdad, que los judíos habían matado muchas veces a los profetas, los habían despreciado y demás. Así que sabía que todo lo que había dicho, aunque no lo quisiera reconocer, que todo eso era verdad. Y no pudo evitar escuchar cuando Esteban dijo que veía la gloria de Dios, ni tampoco creo que le habrá causado bastante sorpresa ver que él los perdonó, ¿no? O sea, fue muy fuerte ese testimonio de Esteban. Esa muerte no fue como las otras. Esa sangre derramada seguía gritando fuerte en la conciencia de Pablo, porque poco tiempo después, si siguen leyendo el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a ver la obra impresionante que hace el Espíritu Santo con una persona.
Nunca nos tenemos que dar por vencidos, porque la persona, fíjese que Pablo era un asesino, que él después se arrepiente, ¿no? Dice, yo perseguí la iglesia, le habrá dolido todo lo que hizo, estuvo ahí, podría haber a lo mejor hecho algo en defensa de Esteban o de alguno, y al contrario, estaba gozándose en matarlos, y en el capítulo 9 se rinde porque vuelven a abrirse los cielos sobre él, y se le aparece el Señor Jesús, y ese hombre que era un perseguidor ahora se transforma en el apóstol Pablo, que va a ser el que va a seguir con esta tarea de llevar el evangelio fuera de los límites de Israel hacia los gentiles, que esto nos involucra porque nosotros somos gentiles, así que mucho tiene que ver con lo que hoy estamos acá, todo eso que se hizo hace tanto tiempo. Es que había un propósito en todo esto, ¿no? Este Saulo que asolaba la iglesia ahora es nombrado, es llevado como apóstol a los gentiles. Decía San Agustín, la iglesia le debe Pablo a la oración de Esteban. No sé si será tan así, pero creo que sí tiene mucho que ver esto que Esteban pidió y esto que Esteban dijo, cómo influyó en esta persona. Dice el Barclay, por mucho que lo intentara, Saulo no pudo olvidar cómo había muerto Esteban. La sangre de los mártires ya empezaba desde aquella hora tan temprana a ser semilla de la iglesia. Muchos años después, Pablo, porque la carrera como decíamos recién, la carrera de Esteban fue muy corta, pero la de Pablo duró mucho tiempo hasta que él también fue sacrificado, pero él pudo vivir muchos años y desarrollar una obra espectacular, ¿no? Maravillosa. Y él también habla de cielos abiertos. Por ejemplo, en 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice, refiriéndose a sí mismo, ¿no? Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que ningún hombre se le permite pronunciar. Este pasaje es muy singular, ¿no? Fue llevado hasta el tercer cielo. No sabe bien si fue una visión o fue físicamente en el cuerpo, pero vio cosas y escuchó cosas inefables que a nadie antes le había escuchado. No hace falta entrar en teología y en teorizar a ver cuántos cielos hay, porque algunos van a encontrarse muchas. No se pongan a googlear porque van a encontrar muchas cosas raras. La Biblia habla de cielos en varias ocasiones con distinto significado, con distintas acepciones. El cielo, el firmamento, el cielo que vemos con nuestros ojos, nuestra atmósfera. Las regiones celestes, habla la Biblia, donde que habitan ¿quién? Las tinieblas, las huestes de maldad. Obviamente no es un lugar físico, sino un ámbito espiritual donde están operando estos seres tan desgraciadamente que tanto mal han traído a nuestro mundo, ¿no? Y que tanto daño hacen. Y también habla del cielo, el paraíso, los cielos o tercer cielo, que se refiere al lugar de la presencia de Dios. Esa morada, eso que vio Esteban, la morada del Señor, ese lugar donde reina Dios, donde está rodeado de sus ángeles, donde nosotros estamos espiritualmente sentados, de donde somos ciudadanos. Cuando yo me pongo a pensar estas cosas, yo siempre digo, a mí me explota la cabeza porque no lo podemos ver todavía con nuestros ojos físicos. Necesitamos una visión espiritual y a veces nos cuesta y tratamos de imaginar y cómo será. Bueno, ya lo vamos a ver en toda su plenitud, hermano, tengamos confianza. Pues lo vio Esteban, lo pudo ver Pablo cuando fue llevado, que fueron como flashes, ¿no? Como una visión y después, siguió con su vida natural, digamos. Lo vio el apóstol Juan, que escribió después el Apocalipsis, lo vio Isaías, cuando él tiene esa visión del trono de Dios y muchos profetas que hablan de cosas inefables, visiones que nadie vio, palabras que nadie escuchó, pero que soñamos todos con ver y con escuchar, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿morir por Cristo o vivir para Cristo? Qué dilema, Nosotros consideramos acá dos historias, dos personas, dos hombres que caminaron bajo cielos abiertos. Uno murió por Cristo muy rápido, muy joven, y otro vivió por Cristo mucho tiempo y dejó un legado tremendo. Los dos dejaron una huella del cielo tremenda en la vida de las personas que llega hasta el día de hoy.
Porque los cielos se abren con un propósito, no es para cubrir una expresión de deseo, aunque lo deseamos y está bien que lo deseemos, sino que es porque Dios tiene determinado traer algo a la tierra. Y nos puede significar un sacrificio, a lo mejor como Esteban, o a lo mejor no. Puede ser una lucha encarnizada con las tinieblas para arrancar de sus garras esa humanidad que se está perdiendo. Cuando Pablo dice que fue al tercer cielo, lo dice en medio de una carta donde está expresando dolor, porque a él le estaban faltando el respeto, no estaban respetando su autoridad como apóstol, y encima tenía este aguijón de la carne, que no se sabe bien qué es, pero se supone que era un fuerte dolor de cabeza, porque había unas enfermedades ahí por esa zona que producían unos dolores de cabeza que parecían como una estaca, como un aguijón clavado, ¿no? Los teólogos discuten mucho qué era eso, pero evidentemente lo dice en un contexto de dolor, pero diciendo, bueno, pero yo estuve en la presencia, yo vi eso. Entonces el que estuvo, aunque sea una gotita de presencia de Dios, no se vuelve atrás. No se vuelve atrás porque es maravilloso. Y vos decís, pero recién cantamos que estábamos locos. Estamos re locos, re contra locos, de remate. Por eso dice, pero ustedes que son masoquistas, ¿les gusta sufrir? No, no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta que le tiren piedras? ¿A quién le gusta que lo mate? Las cosas que le han hecho a los mártires y que nos puede pasar. Esperemos que no, oremos por nuestra patria, hermanos, oremos por nuestro país para que no pasen estas cosas. Pero podemos ser atacados, se pueden burlar de nosotros, hay un montón de cosas que nos puede pasar que no son buenas. El diablo va a estar tratando de mordernos y atacarnos de todas las formas que pueda. Y no es lindo, no es lindo. ¿A quién le gusta sufrir? No, pero sabemos que hay algo muy superior, que supera todas esas cosas, con la que nosotros, por eso seguimos adelante, por eso no volvemos atrás, porque tenemos algo, una esperanza de gloria, que no se vuelve atrás de eso, hermano, no se vuelve atrás de eso, hermano, no nos detenemos. Jesús ya lo dijo cuando dijo en la parábola de la perla de gran precio, ¿no? O del tesoro oculto. Vendió todo lo que tenía, dio todo. ¿Qué me importan las cosas de acá? Vendo todo, dejo todo, lo de esta tierra, lo intrascendente, para ganar el cielo, para ganar lo trascendente, lo que va a permanecer, lo que vale la pena. Ahora, nosotros a veces como que subestimamos un poco o sobrevaluamos mal la gracia de Dios, ¿no? Porque decimos, la gracia, Dios tiene gracia con nosotros, nos perdona todo. Si me manda un pecadito por ahí, bueno, el Señor es bueno y me perdona. Sí, el Señor nos perdona si nos arrepentimos, sí. Y sí somos salvos por gracia, y menos mal, no por obra, somos por gracia, y estamos libres del castigo de la muerte eterna del pecado, pero hay juicio. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros somos del Señor, estamos libres del juicio de condenación, pero no libres del juicio sobre nuestras obras, ¿no? Bueno, entonces lo que necesitamos es temor de Dios. No miedo a Dios, no miedo. El miedo lo tiene el que no lo conoce a Dios. Miedo le tiene a Dios el que piensa que Dios es malo, el que no sabe del amor y la bondad que tiene Dios, no sabe de todas las oportunidades que Dios nos está dando para vivir al lado de Él, porque es un Dios que nos ama tanto, que quiere comunicarse con nosotros, que quiere vivir con nosotros, que quiere que nosotros lo amemos como Padre. Ese es Dios. No es miedo, es temor, es reverencia, es respeto, es reconocer su majestad. Este Señor, que no es solamente, a veces pensemos lo que le estamos cantando, ¿no? Él es Rey, Él es el Señor, es todo, es todo. Nada de lo que hay en este mundo se puede comparar a lo que Él es. Eso es temor de Dios, tener esa reverencia y no jugar. Nosotros a veces pensamos que Dios es como yo, Dios es como nosotros. Sí, le voy a pedir a los músicos que vayan subiendo, por favor. Gracias. Nosotros tenemos que pensar que el Señor viene. Queremos que venga, ¿no? Que amén, chiquitito. Es que yo estoy un poquito sorda, parece. Sí, queremos que Él venga. Queremos que los cielos se abran. Ahora está medio asustado porque dice, a veces me pasa como Esteban. ¿Quieren que los cielos se abran? ¿Sí o no? Vamos. Sí, amén. ¿Estamos dispuestos a darnos todo? ¿A pagar el precio? ¿A jugarnos el todo por el todo?
Sí, Señor. Entonces necesitamos esos ojos espirituales abiertos. El fuego nunca se apagará, cantamos recién. Que así sea, hermanos. Yo lo quiero ver. El tiempo se acorta y el Rey viene, ¿no? Estamos diciendo Maranata, el Rey viene, el Rey viene. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. ¿Usted? Sí, ¿no? Más allá de toda consecuencia y toda lucha, que nuestra alabanza, nuestra entrega, nuestra obediencia realmente arranque todo impedimento, todo aquello que oculta la visión del Hijo de Dios, eso desaparezca y que sea esa visión del Hijo de Dios la que nos mueva, que Él se manifieste aquí y ahora, en mi vida, en tu vida, en la iglesia, mientras lo esperamos y anunciamos al mundo que el tiempo se acorta, y es perentorio buscarlo para una vida eterna. Ahora yo me pregunto a mí y le pregunto a ustedes, ¿estoy dispuesta a pagar el precio? ¿Soy capaz de dar la vida por el Señor? ¿Sería capaz yo de hacer algo como Esteban hasta las últimas consecuencias? Yo tengo miedo a veces de mí misma, digo, ¿seré capaz, Señor, de...? Yo sé que, bueno, si tuviera que pasar por una situación así, el Espíritu Santo me daría la fortaleza, ¿no? Creo que... No sé qué es lo que el Señor tiene preparado para cada uno, pero lo que sea, ¿lo podré hacer? Me tengo miedo yo. Digo, ¿lo haré? Sí, lo voy a hacer porque el Señor me va a dar las fuerzas para hacerlo y a usted también. El Señor nos hace un llamado. Primero, arrepentirnos, hermanos. Si te das cuenta que le estuviste esquivando, ¿no? Como que no estuviste dándote todo al Señor, hoy es día para arrepentirte. Miren, yo me arrepentí esta semana, no sé para qué me hizo preparar esto, Señor, porque me la pasé arrepintiéndome de un montón de cosas. Señor, mándame un tema más suavecito, más fácil. No, me dio, y bueno, perdón, el Señor te perdona, pero hay que arrepentirse en serio. Metanoia es la palabra en griego que significa que si iba para acá, ahora... voy para allá. Siempre se lo predicamos esto a los no creyentes, pero nosotros también. Si yo metí la pata y me estoy torciendo el camino, Señor, enderezame, mostrame. Si me estoy desviando, no me dejes. Hay salmos que hablan de eso. No me dejes apartarme de ti. Y para el que nunca hizo esto, si hay alguien aquí que nunca se arrepintió, si hay alguien que nos está escuchando, el primer paso para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. Es el dejar la vida que tenías y entregarte por entero al Señor. Así que hoy es el día de salvación, dice la palabra. No esperes más, no esperes más. Ahora, si sos hijo del Señor, si ya hiciste esto, pero tu vida ves que no está, que estás derrapando, que no fuiste lo suficientemente fiel, hermano, es fácil. Arrepentite, pedí perdón y seguí adelante. Perdonate vos también, porque a veces decimos, soy tan malo que no sirvo para nada. No. El Señor te ve en tu máximo potencial. El Señor te ve como Él te pensó. El Señor te ve en ese camino de gloria. Y a eso vamos. No nos tiremos tampoco tierra encima, no es necesario. Veámonos como el Señor nos ve, como hijos amados, hijas amadas, libres de todas esas contaminaciones que nos da el mundo. Y si ya estás buscando al Señor, que creo que habemos muchos aquí, que estamos con una ansiedad, con unas ganas de ver, bien por eso. Si viniste con hambre espiritual, si estás dispuesto, hay promesa de Dios para tu vida y para la mía. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, no esperemos cielos abiertos si no estamos dispuestos a pagar el precio que nos toca a nosotros. Pero si hay cielos abiertos, tené la plena seguridad que va a haber milagros, que va a haber bendiciones, que va a haber cosas del cielo inefables. Pero lo más importante es el Señor. No busquemos al Señor por el milagro que me puede hacer. Eso lo hace el mundo. Busca al santito, le hace la promesita, van arrodillados hasta no sé dónde, le dan el no sé qué, y la ofrendita y ya creen que es listo, el santito me salvó. No. Nosotros lo queremos a Él. El Señor lo que quiere es caminar con nosotros. Y todo lo demás viene por añadidura. Si lo tengo a Él, lo tengo todo, dice una de las canciones que cantamos, ¿no? No es algo emocional, son decisiones
que no pasan por venir acá a llorar un ratito, paso, me ora el hermano. Sí, te vamos a orar todo lo que haga falta y vamos a estar poniendo el hombro y si tenés un problema vamos a llorar con vos. Pero hermano, no son cosas emocionales. Pensá, porque el Señor dijo, pensá bien lo que vas a hacer, no seas como ese que empezó a construir una torre y después no la pudo terminar. Pensá que hay consecuencias, pensá que podés tener dificultades por ser cristiano, que pensá que a lo mejor no vas a hacer todo un camino de rosas, pero en ese camino, pase lo que pase y suceda lo que suceda, Él va con vos. Y nadie te lo puede quitar eso. Nadie te lo puede quitar, hermano. No es una decisión pasajera. No es calmar mi conciencia un ratito y nada más. No, es mañana, lunes, martes, miércoles, todos los días. Mañana en el trabajo, en la escuela, con los chicos, lavando los platos. Todo. Para bien y para mal, hasta cuando te equivocás, porque nos vamos a equivocar, nos equivocamos, somos humanos, estamos en proceso, el Señor lo sabe, pido perdón y sigo y aprendo y la próxima vez lo hago mejor y si no lo aprendí lo vuelvo hasta que me salga. El Señor me espera, Él tiene paciencia con nosotros, nos conoce, nos va guiando y aún muchas veces cosas, hasta a veces decisiones que nos hemos equivocado, el Señor, cuando nos damos cuenta, se las entregamos al Señor, el Señor endereza las cosas de una manera increíble, hermano, porque es así. Increíbles no porque sí, porque creemos, creíbles. Entonces, hermanos, los cielos se abren sobre nosotros, ¿sí? Amén, amén. No nos perdamos la oportunidad entonces. El Señor está a la diestra del Padre esperando nuestra respuesta. ¿Estará Él de pie diciendo, a ver, qué van a hacer estos de nueva vida? ¿Estará Él ahí mirando, che, a ver, qué hacen estos? Sí, Él está a la expectativa, porque Él nos ama, hermanos. Él nos ama y quiere que vivamos en ese camino de gloria. No lo hagamos esperar. Empezá hoy mismo, a dejar huellas del cielo en el lugar donde estés. El Señor te acompaña y el Señor va con vos. Vamos a orar y yo les voy a pedir ahora, primero piénselo bien, lo que va a hacer. Si usted realmente quiere caminar bajo huellas del cielo, dejar huellas, porque todo lo que hagamos aquí en esta tierra, para bien o para mal, deja huellas. Deja huellas en nuestras generaciones, deja huellas como la que dejó Esteban. Mire qué poquito tiempo vivió, pero cómo impartió a un gigante espiritual como Pablo. No sabemos, porque Esteban no se enteró de todo lo que pasó después que él murió. No vio todo el efecto que le causó a Pablo. Y sin embargo, miren después, ¿qué sabes lo que hiciste, lo que dijiste hoy, si no llegó a una persona que va a llegar aún más lejos que vos? Y ojalá que así sea, porque esto es el reino de Dios. Entonces, te voy a pedir que si realmente querés esos cielos abiertos y querés que el Señor camine con vos bajo esos cielos abiertos que vengan a la tierra, ponete de pie. Si no, quédate sentado, lo pensás después, lo haces en tu casa. Pero si querés que el Señor camine con vos, ponete de pie. Bajo cielos abiertos queremos caminar. Y orale al Señor ahora. Pedile perdón si te das cuenta que no caminaste donde Él quería. Pedile perdón si le estuviste mezquinando cosas al Señor, si no te diste por entero. Y si tenés algo que decir, decíselo, oralo a Él, consagrate a Él. Si estabas consagrado, consagrate más. Y si te falta, decile al Señor que te vaya dando lo que te falta. Pedile que Él te da. Pedile perdón, pedile compañía, pedile que Él abra los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre cada cosa, cada decisión que tengas que tomar. Orale al Señor. Bendigo a cada hermano que se puso de pie. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos. Esta iglesia tiene un destino de cielos abiertos. Lo esperamos y sabemos que el Señor también lo espera de nosotros. Papá querido, Señor del cielo bendito, gracias, Señor, porque tenemos esta posibilidad de que haya cielos abiertos para nosotros. Está esta posibilidad de poderte ver, de poder ver tu gloria. Vos sabés, Señor, cómo anhelamos conocerte cara a cara, cómo anhelamos verte. Queremos ver, Señor, esos milagros, queremos ver esos prodigios.
Queremos ser llenos del Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo se mueva en nosotros, se mueva en medio nuestro, se mueva en esta comunidad. Señor, tenemos un desafío para ir a una tierra a conquistar en una parte de la ciudad, pero donde vayamos, Señor, nosotros somos portadores de tu gloria porque tú estás en nosotros. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor. Bendice cada vida que está aquí, Señor, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven. Gracias, Señor, por la vida de estos hermanos. Gracias porque podemos estar en este lugar adorándote con libertad. Y no quiero dejar de pensar, Señor, y pedir por estos hermanos que hoy son mártires. Hoy están sufriendo persecución en tantos lugares del mundo. Señor, abre los cielos sobre ellos, abre los cielos sobre los misioneros, abre los cielos por aquellos que están en países donde decir tu nombre es un delito. Bendícelos, Señor, y que se abran las puertas del cielo en esos lugares y en esos países. Que tu gloria llene la tierra como las aguas cubren el mar. Gracias, Señor, por tu vida y por la vida que nos das a cada uno de nosotros. En el nombre